Continuamos en Enfoque Matinal y recibimos a Antonio Siriaco, el señor economista, vicedecano del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Todo un placer. Bienvenido. Buen día, Pablo. Buen día, Nelson. Gracias siempre por la invitación y la amabilidad que ustedes tienen. Bien, Siriaco, vamos a hacer un balance amplio general de la situación económica en este momento a partir de que las medidas especiales de corte económico se han prolongado por un mes más. Incluyen el mes de junio. Es decir, que ya hay las erogaciones del gobierno para los planes sociales, que son como 4. Las recaudaciones, a pesar de que comienza a reanimarse la economía, siguen muy bajas. Dinos algo en sentido general. Mira, yo pienso que todo este proceso de reapertura en fase de la economía dominicana era básicamente una necesidad, incluso hasta una presión por parte de un sector importante del empresariado dominicano, pero también por la misma característica de la economía dominicana, de que hay un sector muy grande que es informal, que vive del día a día. Y yo creo que también los mismos resultados de hasta ahora que se han visto de todo el proceso, vamos a decir, de cuarentena, de toque de queda, las medidas que se han tomado, hasta ahora la tendencia es que todo el problema del coronavirus ha venido dentro del contexto y viendo, por ejemplo, las variables de la tasa de letalidad, del número de contagiados, las informaciones oficiales indican que han venido cediendo. Sin embargo, entendemos nosotros que con todo esto hay que tener mucho cuidado con los rebrotes que eso pueda tener, y eso está siendo también visto en otros países, ¿no?, que han reaperturado la economía, pero siempre con la protección y con el cuidado posible. Ahora, dentro de ese contexto, también ha habido un proceso importante de compensación sobre la base de que la economía dominicana este año, al igual que todas las economías, va a tener una caída, una contracción importante. Una economía que creció el año pasado alrededor de 5.3, posiblemente en el mejor de los casos tenga un crecimiento cero. Eso significa una contracción de un 5%. Y quizás hay otras instituciones multilaterales que dan otro tipo de pronóstico, pero en realidad dar un pronóstico definitivo dentro de una situación en curso, dentro de una crisis sanitaria en curso, es un tanto arriesgado. Pero sí, obviamente que la economía va a tener una contracción. Dentro de ese contexto ha habido un conjunto de políticas públicas, de política de compensación para compensar esa caída del ingreso generado precisamente por la situación del distanciamiento físico que han tenido muchos trabajadores de sus empresas, lo cual ha generado una contracción de la producción en los sectores productivos. Y en ese sentido, el gobierno como todos saben, ha creado una serie de programas, el programa Quédate en Casa, el programa PATI, el último que creó para una cantidad importante de personas informales, y también los programas para compensar a los empleados formales que han perdido su trabajo o han sido suspendidos, el programa fase 1 y fase 2. Todo esto, según informaciones oficiales, implicó una erogación hasta el mes de mayo de 57 mil millones de pesos. Pero además de eso, también hay que tomar en consideración que eso es la parte fiscal. Por el lado de la parte monetaria, como todos sabemos, ha habido una especie de estímulo y de colocación de recursos al sector financiero y básicamente a la banca privada por parte del Banco Central de alrededor de 120 mil millones de pesos, de los cuales, de esos 120 mil millones de pesos, se han colocado alrededor de 65 mil millones. Obviamente que estos recursos que el Banco Central ha puesto en manos del sector privado y básicamente del sector financiero, no todo se ha colocado, y obviamente no es una colocación directa como lo que hace el gobierno. El gobierno inmediatamente identifica a los grupos vulnerables y le deposita directamente. Aquí
hay un elemento intermediario, y todo esto en ese sentido implica que gran parte de esos recursos, lo más probable, el sector privado no lo ha gastado, ¿verdad? Porque es un proceso que conlleva ver cómo se comporta la demanda y una serie de elementos que van a depender mucho de la política fiscal. De manera que ese es el contexto a nivel interno. A nivel internacional, porque hay que analizar la economía dominicana también, no solamente en función de las características internas, sino también del entorno internacional, porque los sectores dentro de esta crisis que más han sido afectados son sectores que han estado orientados hacia el exterior. El caso, por ejemplo, del sector turismo, que prácticamente está paralizado y donde el impacto ha sido bastante fuerte, y que obviamente la recuperación de este sector va a depender mucho de la recuperación de los países donde la República Dominicana recibe importantes gruesos de turistas, como el caso de Estados Unidos, el caso de la Unión Europea, pero también el caso de las remesas de dominicanos que viven en el exterior, y básicamente en tres zonas, en tres países como Estados Unidos, el caso de España, el caso de Italia, que han sido de los países más afectados y donde generalmente el 90% de la diáspora dominicana envía las remesas. Y el caso muy particular de la economía norteamericana, que es preocupante porque va a tener una caída, una contracción de más de 5%, y todos sabemos la vinculación que hay entre ambas economías y que gran parte de las exportaciones de zonas francas van a ese mercado. Es decir, yo creo que este va a ser un año, al margen de todo, para todos los países un año perdido. Va a ser un año donde el gobierno tendrá que tomar medidas constantes para tratar de mantener el nivel de demanda, esperando que el sistema sanitario, a partir del descubrimiento de una vacuna o la puesta ya en manos de la sociedad de una vacuna, pueda romper un tanto todo este temor y este distanciamiento de carácter físico que hemos tenido. Y evidentemente es una situación sobre la cual está supeditada la economía dominicana y la economía mundial. No hay que olvidar que la economía mundial, según los pronósticos incluso del Fondo Monetario Internacional, va a tener una contracción de un 3%. De manera que yo creo que hasta ahora las medidas que se han tomado en ese sentido son medidas que han venido a contener la caída estrepitosa de los ingresos de una parte importante de la población. No hay que olvidar que en este contexto, en un país donde hay 10.500.000 personas, alrededor de casi 6 millones de personas están recibiendo de una forma u otra algún tipo de apoyo gubernamental. De manera que eso tiene un peso importante dentro de esta crisis. Y necesariamente el gobierno tendrá que en los próximos días o la próxima semana reformular, establecer un presupuesto complementario. Porque, por ejemplo, en el caso de las recaudaciones, las proyecciones, por ejemplo, que uno tiene, tomando en consideración los 4 primeros meses de recaudaciones, obviamente que posiblemente el gobierno termine con 120.000 millones menos de ingresos tributarios. Por lo tanto, eso implicaría que el déficit de este año, que se había proyectado inicialmente en 110.000 millones de pesos, posiblemente sea de alrededor de 230.000 millones de pesos, a casi un 4.5% del PIB. En ese escenario, tarde o temprano, la recuperación habrá de llegar y en algún momento esto tiene que mejorar. Llegará el momento del relanzamiento. ¿Cuáles tú consideras son las pautas, los pasos que debe un gobierno seguir en un momento como el que nos espera? Es decir, ya salimos de esto, se reactivó la economía. ¿Qué hacer amén de lo que ya se está haciendo? ¿Cuáles medidas tomar? Mira, yo pienso que lo primero que hay que inmediatamente esto salga, y gane quien gane, tendrá que llamar a un diálogo importante entre las fuerzas sociales, porque las medidas que hay que tomar no se pueden tomar de forma unilateral. En primer lugar, eso es lo que le dará legitimidad a las medidas económicas
porque serán medidas un tanto de ajuste en muchos casos. ¿Qué yo haría? Por ejemplo, si yo fuese el presidente de la República, yo llamaría a un gran pacto social en la República Dominicana, un pacto fiscal, reformas importantes, y dentro de ese pacto fiscal yo me concentraría básicamente en 3 aspectos: aumentar los impuestos a las rentas más altas, disminuir el ITEVI de un 18% a un 15% o a un 14%, de tal forma que dentro de esa franja, que es un impuesto que lo pagan más los pobres que los ricos, yo mejoraría la capacidad de consumo de la gente, y básicamente de clase media y de clase baja. Y también me concentraría en los aspectos que tienen que ver con las exenciones fiscales. Eso es en el caso fiscal. Obviamente que habrá que tomar otras medidas importantes de mejorar la calidad del gasto en ese sentido. Todo eso yo creo que necesita un proceso de legitimidad por parte del gobierno que venga. Bien, eso será ya agenda del próximo gobierno. Mencionaste la reformulación del presupuesto general del Estado. Ya está un proyecto en el Congreso, aunque no ha sido debatido ni se conoce en detalles. ¿Qué variaciones consideras tú que podrían hacerse en el presupuesto vigente actualmente? Escuché a alguien decir, bueno, hay 3.000 millones para asfaltado de calles. Eso podría ya, eso son una partida, un capítulo. ¿Cómo podría reformularse ese presupuesto? Mira, obviamente que el presupuesto se va a reformular en el sentido de buscar un mayor financiamiento al presupuesto actual. ¿Por qué? Porque ya con todo este impacto del COVID, el gobierno ha hecho uso de más de un 80% del financiamiento establecido. Estamos hablando de más de 4.000 millones de dólares. Fíjate que ya colocó todos los bonos que estaban consignados en el presupuesto. Entonces ahora, como el déficit se ha ampliado, estamos hablando de un déficit que posiblemente sea un poquito más del doble actual, tú tienes que buscar recursos para tú cerrar esa brecha. Y el gobierno tratará, en primer lugar, de contener algún tipo de gasto y reorientar otros gastos, por ejemplo, de algunas carteras a otras, tomando en consideración quizá lo más prioritario en este momento, que es la salud, ante todo. Y además, creo yo que va a hacer una emisión de bonos que pueden ser globales o también bonos de carácter interno, por quizás el hecho de tratar de que el coste de emisión sea mucho menor, pero evidentemente que va a tener que hacer emisiones de bonos como un mecanismo de buscar recursos para cerrar la brecha, y que para todo el año evidentemente el gobierno pueda tener recursos disponibles en ese sentido, de manera que por ahí deben ir los tiros en la reorientación del presupuesto. Evidentemente que cambiarán muchas prioridades con respecto al gasto público. Claro. Quizás los proyectos que generen empleo, los proyectos de reactivación rápida, los proyectos de quizás mejorar determinado tipo de infraestructura, de mantenimiento, todo eso quizás se dará prioridad en ese sentido, porque también tú tienes que generar empleo. El Estado tiene que establecer un mecanismo de efectos multiplicador de tal forma que pueda también motivar al sector privado para que el sector privado pueda también reactivarse. Es decir, que yo pienso que el presupuesto y la reordenación que va a haber en el presupuesto se va a concentrar en aquellos gastos que sean gastos de infraestructura, gastos de mejoramiento, y también buscará un mayor nivel de financiación para cerrar la brecha del déficit que se ha generado. Antonio, la economía dominicana es dólar dependiente. Se sabe que esta crisis ha agarrado al Banco Central con una buena cantidad de reservas, pero ¿cuál es la lectura que tú das? ¿Cómo tú ves el futuro de la relación dólar-peso en estas circunstancias económicas? Mira, Pablo, el mercado cambiario está reflejando dos elementos importantes. Sí. Un elemento que es extremadamente objetivo, que es una caída de los sectores generadores de divisas. Eso no se puede negar.
Incluso las estimaciones que ha hecho el mismo Fondo Monetario Internacional indica que la República Dominicana, en el menor de los casos, va a dejar de percibir más de $6.000 millones por caída, por ejemplo, en el turismo, menos remesas de dominicanos en el exterior, menos inversión extranjera y una reducción de las exportaciones a los principales mercados donde exporta la República Dominicana. Y eso achica la oferta en el sector, en el mercado cambiario. Pero además también hay un componente importante. Hay un componente que tiene que ver con el componente de precaución, con el nerviosismo, con ese famoso espíritu animal de la gente, del empresario, del agente económico, que cuando hay crisis, generalmente, y si son sectores que usan de manera importante divisas para importaciones de materia prima, sencillamente compran hoy para evitar que mañana el precio siga subiendo y sea mucho más costoso. Por lo tanto, eso genera en esta coyuntura una demanda que es mucho mayor que la oferta. Y eso se refleja evidentemente en un incremento en el tipo de cambio. Déjame decirte lo siguiente. Sí. Cuando tú analizas la cantidad de depósitos que se han convertido a dólares durante estos meses, se ha incrementado. Estamos hablando de más de 31.000 en pesos, si tú lo conviertes a dólares, más de 31.000 millones de pesos. Es decir, estamos hablando de más de 500 millones de dólares. Todo eso son depósitos de pesos que se han convertido en dólares. Por lo tanto, hay una presión importante. Posiblemente el dólar este año va a terminar muy por encima, su tasa de depreciación muy por encima de lo estimado en la programación monetaria del Banco Central. Posiblemente termine por encima del 9%. Eso significa que el tipo de cambio puede quedar un poquito más en promedio si el Banco Central obviamente tiene que intervenir por encima del 60%, del 60%. La semana pasada muchos agentes económicos hicieron transacciones al 60%, pero otros, incluso me consta eso, para pagar seguros internacional, seguros médicos internacional, le estaban vendiendo el dólar al 65%. Por lo tanto, hay dos tasas, hay una tasa que es la oficial y hay una tasa que es la extraoficial. De manera que en la medida que esta situación siga y esta incertidumbre siga, yo creo que el Banco Central va a estar en una constante inyección, intervención de ese mercado. Por eso pienso yo, que en el presupuesto del año que se va a reformular van a buscar recursos en dólares, como también un mecanismo de romper expectativas negativas, de tal forma que cuando se anuncie que le entraron $1.000 millones al Banco Central o a la Reserva, que eso calma un poco las expectativas. Pero siempre va a haber esta presión por una situación que es sumamente objetiva, que es que en sentido general los sectores productivos orientados hacia el exterior han tenido un impacto muy negativo en este año, sí, en estos meses. Volviendo al entorno internacional, pero desde otra perspectiva, no la del coronavirus, ya hay indicios de que se reanima una guerra comercial entre Estados Unidos y China, o por lo menos que hay puntos de discordia. A eso agréguele usted lo de Hong Kong, que es un tema muy sensible por ser un centro financiero mundial. ¿Consideras tú que la actitud que mantiene Donald Trump con China podría agravar la situación al punto que el presidente chino dice que se avecina una nueva guerra fría? Esos son componentes ya por fuera de lo que ha causado el coronavirus. Sí, evidentemente que esta situación va a seguir. Tú sabes que, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, el presidente Trump está utilizando esto como un mecanismo incluso de hacer campañas políticas. Dentro de este proceso preelectoral que hay en los Estados Unidos, tratar de llevar algún tipo de trofeo, decir, bueno, yo pude quitarle a China y pude sentar a China en la mesa de negociación y ustedes los demócratas no pudieron hacer eso. Sin embargo, esto se complica aún más
en el caso de, no solamente de China por la situación de Hong Kong, sino también en el caso de Estados Unidos por la situación actual que se está generando de los disturbios. Y eso, en cierta manera, esos dos problemas que están latentes en ambas economías, hace que ambos mandatarios, tanto Xi Jinping y Donald Trump, se concentren básicamente en problemas internos. Y quizás el tema de la guerra comercial tenga un receso hasta que esta situación en ambos países no se controle. Porque, por ejemplo, en el caso de China, los norteamericanos estaban utilizando el tema de Hong Kong como un mecanismo de atizar un problema interno en China, de tal forma de convertir ese problema en un problema no solamente de carácter nacional, sino de carácter global. Y como un mecanismo de debilitar a China en un proceso de negociación. Sin embargo, surge este problema en los Estados Unidos, el cual le quita a Trump un poquito toda esa parte, ese objetivo que tenía, y se debe concentrar en resolver un problema a nivel interno que le va a afectar a él a nivel, incluso a nivel político. De manera que yo creo que eso, en cierta manera, calma un tanto todo esa reactivación posible de la guerra fría comercial. Pero eso va a estar ahí, eso evidentemente va a seguir, porque es una lucha hegemónica, es una lucha de una potencia emergente versus una potencia que evidentemente nadie quiere que le quiten su supremacía. Eso la historia lo recoge, incluso desde las dos grandes ciudades, tanto Esparta como Grecia, Tucídides lo recoge precisamente la guerra de Peloponeso, y eso va a estar ahí. Verdaderamente China es una expresión de un país, de un continente que verdaderamente ha venido ganando peso. Los norteamericanos se descuidaron mientras se concentraron en los problemas del Medio Oriente. Los chinos venían ganando mercados, ganando espacio económico, y al final se ha demostrado que el que domina la economía prácticamente domina el mundo. Bueno, y los chinos. O sea que el viejo Marx tenía sus razones, don Antonio. Eso es así. El viejo Marx tenía sus razones. No, y no porque sea Marx, sino sencillamente porque la realidad es así, al margen de que lo dijera Marx o lo dijera. Esa es la realidad. Sí, ya viene McKinney con su marxismo. Que la base económica de la sociedad determina la superestructura. Conceptos elementales del materialismo histórico. Gracias. De Marta Hanecker, ¿verdad? Sí. Gracias, Ciriaco. Realmente el panorama no es lo más halagador posible. Recuérdense que se está hablando de una contracción que puede ser de menos 5%, pero dice la CEPAL que eso es siempre y cuando Estados Unidos no baje de 3%, que eso podría tener mayores repercusiones. Así es, pero yo pienso, antes de concluir, que inmediatamente pase esto, la economía y las economías se van a recuperar, y se van a recuperar muy rápido, porque no es el problema no ha sido un problema de la economía, ha sido un problema externo a la economía, y las fábricas están ahí, están intactas, toda la capacidad productiva está intacta. Es una situación sencillamente de una solución externa, una solución sanitaria. Inmediatamente creo que va a haber una reactivación muy fuerte de la economía. Bueno, gracias, Ciriaco. Bueno. Sí, a ustedes. Muchas gracias. Vicedecano de Economía de la UAS, ahora nos tiró para bien atrás. Yo me fui a Afanasiev. Bien atrás. Bueno, me pone a pelear con alguien de la UAS en ese terreno. Gracias. Antonio Ciriaco, economista, vicedecano de la Facultad de Economía de la UAS, ha sido nuestro invitado. Continuamos con Enfoque Matinal.